Bienvenidos a este módulo. En esta oportunidad vamos a estar acompañados de una colega que es bióloga, profesora en biología, grafóloga y se especializó en lo que es grafopatología orgánicas, ¿no? Lo que es la detección u observación, ¿no? de patologías orgánicas en la escritura. Esa va a ser la primera parte. En una segunda parte vamos a hablar de la violencia en pareja desde lo teórico, ¿no? En cuanto a lo práctico, vamos a ver los indicadores de agresividad y los indicadores de violencia y de víctima y victimario de lo que es la violencia en pareja. Vamos a iniciar y vamos a darle la bienvenida y el espacio a Claudia César. Hola, mi nombre es Claudia César, soy bióloga, profesora de ciencias biológicas y grafóloga forense. Nuestro organismo y en particular nuestro cerebro es producto de millones de años de evolución biológica. Mente y cuerpo interactúan y funcionan juntos. El cerebro es el jefe de la banda y es quien computa y pauta la conducta. Paul MacLean, cuya foto vemos aquí en la diapositiva, en 1984, junto a otros investigadores, expuso la hipótesis de que nuestro cerebro humano actual está conformado por 3 capas o subcerebros que expuso como teoría del trino o del cerebro triúnico. El cerebro denominado R reptil o reptiliano se encuentra por debajo del neocórtex y es la parte central del cerebro. Sus componentes se encuentran en estructuras presentes en el tronco o tallo encefálico y en el cerebelo. Este cerebro controla funciones indispensables para la vida, como son el ritmo cardíaco, la respiración y el movimiento, y son funciones realizadas de manera automática. Este cerebro no aprende, no anticipa, no siente emociones, es pura impulsividad. Entre los numerosos comportamientos que se generan en el cerebro reptiliano, caben mencionar obediencia y sumisión, comportamientos obsesivos compulsivos, sexualidad básica en lo que se refiere a la genitalidad. Importa destacar entre todos estos procederes a la agresividad como conducta defensiva a la cual nos vamos a referir en un momento. El cerebro reptil comprende el 5% de la masa cerebral. En el caso del cerebro M, cerebro límbico o cerebro emocional, el cerebro M mamífero comprende el 10% de la masa cerebral y se compone de las siguientes estructuras, algunas correspondientes al lóbulo frontal y otras a los lóbulos temporales. Perdón. Los componentes de este sistema son los bulbos olfatorios, el área septal, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Este sistema límbico interacciona muy velozmente con el sistema periférico y el sistema endocrino u hormonal, por lo cual se lo ha dado en llamar también cerebro químico, además de emocional. Trabaja en conjunto con el cerebro reptil y, a diferencia de este, acepta estímulos nuevos a los que evalúa a través del placer o el dolor que estas impresiones generan. Estudios realizados por resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones han descubierto que hay una íntima relación entre el tálamo y la amígdala, por lo cual la amígdala hace que reaccionemos velozmente o instantáneamente y con ira y desmesura frente a estímulos externos, y esto es lo que se ha dado en llamar secuestro amigdalino.
antes de ser conscientes hemos ejecutado una acción que a todas luces es exagerada. La inteligencia emocional y motivacional son capacidades íntimamente relacionadas con el cerebro mamífero. Los comportamientos o funciones reguladas en el cerebro M son, por ejemplo, la percepción del dolor, el control del apetito y el sueño y la regulación de la temperatura corporal, las conductas sexuales, las respuestas emocionales, las respuestas frente a la ansiedad, todo lo relacionado con la memoria y el aprendizaje y la comunicación, la cual es indispensable para la socialización de las especies. O sea que acá hablamos de que hay una comunicación gestual o corporal, pero no se ha desarrollado aún el lenguaje. Por encima del cerebro mamífero se ha desarrollado el cerebro H o cerebro humano, que ocupa el 85% de la masa cerebral. Es lo que denominamos neocórtex y que poseemos los humanos y nos separa de las especies animales diferentes a nosotros. Su función es totalmente cognitiva y ejecutiva y hace referencia a la capacidad de procesar la información de manera consciente. Hay comportamientos regulados por este cerebro H o humano que son las de pensamiento consciente, de autoobservación y autorreflexión. Este cerebro razona y evalúa, planifica, tiene visión de futuro, nos provee de automotivación y desarrollo de valores, controla las funciones y las capacidades cognitivas. Aquí aparece la posibilidad del lenguaje y también es asiento o generador de la violencia, que es una conducta intencional. Todos estos tres subcerebros trabajan de manera coordinada, interrelacionándose, complementándose y no de una forma excluyente. En el caso del cerebro reptiliano hay una relación estrecha con la presencia de agresividad en los individuos. La palabra agresividad proviene del latín y es sinónimo de acometividad, es decir, que implica provocación y ataque. Es una capacidad adaptativa que permite la supervivencia de los seres vivos. Este es un fenómeno multidimensional y entre los factores podemos encontrar factores internos, externos, individuales, sociales, familiares y también cambios emocionales que ocurren en el individuo según su sexo, su evolución, su edad, o puede ser que influyan cambios por sustancias adictivas o medicamentos, alcohol, drogas, una serie de estímulos químicos que también modifican la conducta. La agresividad puede llegar a ser muy devastadora, podríamos decir, si la frustración que la originó, dio lugar, persiste y puede llegar a dañar física o verbalmente a la persona a la cual va dirigida la agresividad. Quien es agresivo puede recurrir a estrategias que generen en el otro miedo, culpa o vergüenza. En ocasiones hay quienes buscan construir una imagen de líder y apelan a la agresividad para manejar su ansiedad ostentando poder. Las víctimas sienten miedo y ese miedo
hace poderoso al victimario. La agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede generar conductas delictivas. En cuanto a la psicobiología de la agresividad, mencionamos a la serotonina estrechamente vinculada con esta conducta. Cuando hay un defecto, una ausencia o un bajo nivel de secreción de esta hormona, es posible que la persona tienda a conductas agresivas. Puede ser que haya un exceso de hormonas sexuales que potencien la agresividad, o que el individuo consuma alcohol, que si bien el consumo no genera por sí mismo agresividad, se potencia en el caso de que haya un elevado nivel de hormonas sexuales. En el caso de la agresividad, es interesante o necesario tener en cuenta hacia quién van dirigidas estas manifestaciones. La agresividad puede dirigirse hacia sí mismo, entonces hablamos de autoagresividad o de homoagresividad, y significaría que el sujeto se autoagrede llegando a conductas graves como es el cutting o golpearse o cortarse a sí mismo. Mientras que otra posibilidad es que la manifestación de la agresividad vaya contra otros. Puede ir dirigida a la pareja, a compañeros de trabajo o compañeros de estudio, y se expresa en forma de golpes, de diversos malos tratos o otros trastornos que van contra el físico de las personas. A los subcerebros reptiliano y mamífero se incorpora una tercera capa, que es el subcerebro humano, y es cuando aparece la violencia. La violencia es una acción ejercida por una o más personas de manera intencional hacia otras personas, hacia una o un grupo de personas o más personas, y tiene que ver con que sobre ellas se ejerce maltrato, se las presiona, se busca el sufrimiento o la manipulación. La violencia es una presión psíquica, es un abuso de fuerza ejercida contra una persona de manera de obtener algo, de llegar a un fin en contra de la voluntad de esa persona. Son numerosos los factores psicobiológicos relacionados a la violencia. Podemos encontrar reducción de la materia gris en la corteza prefrontal, reducción del volumen del hipocampo, lo cual generaría conductas violentas, ya que este órgano o esta porción del cerebro regula el control de los impulsos, el manejo de las emociones y el razonamiento moral, por lo tanto se vería deteriorado. Puede ser como otro factor la disminución en la serotonina, de la cual hablamos hace un momento, que generaría esto impulsividad violenta, o que encontremos en la química del cerebro una disfunción en el sistema de la noradrenalina que causa conductas antisociales y entre ellas la violencia. Otro factor químico implicado en la violencia es la desregulación del glutamato.
Esta es una forma ionizada del ácido glutámico, que es un comodín para el intercambio de energía entre los tejidos. A corto plazo se relaciona con el aprendizaje y la memoria, pero puede ocurrir que haya una desregulación en el glutamato y esto genera un síndrome de descontrol, y se ha encontrado que en exceso el glutamato sobrecarga las neuronas y puede llegar a producir epilepsia y neurodegeneración. En la anatomía del cerebro también encontramos algunas características que pueden asociarse a la aparición de las conductas violentas. Puede ocurrir que la amígdala tenga un tamaño disminuido o que presente una sobreactivación. Luego también encontramos disminución o daños en la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con que en muchos psicópatas se ha encontrado importancia en esta área en relación a su conducta. Pueden existir de entonces, si hay disminución o daños en la corteza orbitofrontal, patrones de conductas violentas, hipersexualidad, fallas en la empatía, ludopatía, abuso de sustancias y desinhibición conductual. Por último, se ha observado que cuando ocurren daños en la corteza frontal ventromedial, aparecen cambios emocionales y en el comportamiento social, y esto está directamente relacionado con violencia e inadaptación del sujeto afectado. Bueno, para cerrar esta breve exposición a la cual fui invitada en esta formación, y como grafóloga me queda expresar que una escritura o un dibujo no es otra cosa que una muestra de conducta que queda proyectada en el papel. Muchas gracias.